lo primero que queríamos abordar con Claudio es el tema de América Latina, ¿no? De tu mirada hoy día de América Latina a partir de tus ideas en ese ensayo tan iluminador y tan influyente de cultura y modernización en América Latina, ¿no? Y entonces ahí tú planteas el tema de el mestizaje, la oralidad, el rito como elementos centrales de la cultura latinoamericana. Y mi primera pregunta en esa línea es si hoy día el fenómeno de la globalización, tú percibes que de alguna manera cuestiona eso, lo tensiona o definitivamente tal vez ha destruido este ethos latinoamericano como tú lo defines, o es que puede estar dormido o viviendo de un modo un poco subyacente. Claro. No, yo diría que más bien lo ha hecho complejo. ¿Ya? O sea, en Europa se dio, antes de la cultura audiovisual, mucho más clara la síntesis y el paso, digamos, de la oralidad a la escritura, que se produce más o menos en el siglo XV. Todavía, por ejemplo, la literatura inglesa en el siglo XV era para ser recitada. Y las personas, claro, se leía un texto, pero la escuchaban. En el fondo era oralidad. Y las grandes obras de teatro eran corales. Todo el papel del coro, como en la tradición griega, jugaba un rol esencial. Entonces, allá se dio el paso, la transición de oralidad a escritura de una manera, no diré no traumática, porque yo creo que sí fue bastante traumática. En Europa. En Europa. Pero de una manera más pausada a lo largo de 2 siglos y medio. En cambio, en América Latina, bueno, se impuso con claridad la escritura al momento de la llegada de los españoles. Nuestros pueblos vivían en la tradición oral, ritual, digamos. Sí. Pero, desde luego, una cosa era el aparato legal, jurídico, que operaba a través de la literatura, y otra cosa era la vivencia real de las personas. Entonces, ahí también había una distancia entre oralidad y escritura muy fuerte, y que fue usada en cierto momento también ideológicamente. Por ejemplo, la típica contraposición que popularizó Sarmiento sobre civilización y barbarie. En el fondo, el civilizado es el que sabe leer. Sí. Sí. Y el bárbaro el que no sabe leer. O sea, y eso se mantuvo durante todo el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, hasta la obra de la Constitución y después Andrés Bello, qué sé yo. Pero se mantiene también en el siglo XX, por ejemplo, con la famosa tesis ¿no es cierto?, de Aguirre Cerda, de que educar la educación es enseñar a leer. Sí. ¿Me entiendes? Y entonces se ha dado de una manera un poco más apretada, un poco más brusca, la evolución de la tensión entre oralidad y escritura aquí en América que lo que fue en Europa. Porque en Europa, mal que mal, una amplia gama de la población accedió a la universidad. Por cierto, estamos hablando de cifras relativas, la mayoría de las personas eran analfabetas. Pero comenzó ya a producirse, incluso en las lenguas vernáculas, y transformar las lenguas vernáculas en escritura. Cosa que, por ejemplo, nosotros nunca tuvimos. Sí, pero hoy día, Pedro, Chile, por ejemplo, tiene muchas más celulares que habitantes y en eso llevamos la delantera en América Latina. Somos un país muy digitalizado. Y eso quiere decir algo acerca del lenguaje que estamos utilizando. Y por otro lado, estamos en este ambiente globalizado que de alguna manera uno podría pensar que atenúa las identidades en un cierto sentido, o atenúa lo latinoamericano en la medida que nos inserta en un espacio
global, valga la redundancia. ¿Y eso cómo impacta, crees tú? Yo creo que, o sea, no se puede ver la identidad como un proceso de elaboración ideológica. ¿Ya? ¿Me entiendes? Cuando se sigue esa línea, a mí me parece, por lo menos, y es lo que opiné siempre y debatí con distinguidos colegas en mi disciplina, se llega a un perfil equivocado de lo que es la identidad. La identidad pasa a ser como una especie de acto de confesión. Claro, esencialista. Esencialista. Sí, sí. Yo jamás he tenido esa visión sobre la identidad, a pesar que me la hayan acusado, enrostrado, atribuido, solo por el hecho de usar la palabra identidad. Pero la identidad para mí es histórica y por eso el título de la ponencia que yo hice es una hermenéutica de la historia. En la ceremonia En la ceremonia del doctorado honoris causa, claro. ¿Sí? Siempre lo he visto así en la sociología de la cultura. Entonces, la identidad tiene que ver con la vivencia o la convivencia real de las distintas comunidades que varían enormemente en todo el territorio de América Latina según sean, qué sé yo, pescadores, mineros, agricultores, urbanos, digamos. O sea, no es que haya una especie de identidad homogénea, no podría haberlo en un continente tan variado. Tan diverso. Claro, tan diverso. Pero hay rasgos que son propios de la historia de América Latina que esos no se pueden borrar. ¿Ya? Y que se siguen manifestando. Y que se siguen manifestando. ¿Ya? Por ejemplo, esta idea de la tensión entre oralidad y escritura, en que la gente ahora evidentemente sabe leer mucho más, pero no entiende lo que lee. ¿Ya? ¿Y tú crees que...? Entonces, eso es una literalidad aparente, digamos. O sea, en el fondo sigue siendo la oralidad la que interpreta el ser. Claro, lo que se quiere comunicar, ¿me entiendes? Después hay otros fenómenos históricos. Por ejemplo, nosotros no tuvimos nunca protestantismo, ni guerras de religión. Y por lo tanto, toda esa idea de la vinculación de los procesos políticos, de constitución de Estados soberanos, con la disputa entre reformados y católicos, digamos, aquí no se vio. Por diversas razones, porque los impidieron que vinieran. Recién llegaron protestantes en el siglo XIX. Entonces, cuando ya comienza la escritura a tener un volumen un poco más amplio. Entonces, son hechos que nos marcan. Y un tercer hecho que yo llamo mucho la atención desde el punto de vista religioso, pero que también es político, geopolítico y social, es que nosotros no tuvimos monacato. La evangelización de América Latina la hicieron las órdenes mendicantes. Sí. Salvo Brasil, que en Brasil se permitió el monacato, los reyes españoles, digamos los reyes católicos, no permitieron el monacato. Entonces, eso significa que no habían territorios, llamémoslo así, estados dentro del Estado, como era el monasterio que siempre reclamó una soberanía total para ejercer la libertad, sino que nosotros teníamos que ejercer la libertad de culto y de creencia y todo en el universo de los mendicantes. Y por eso que tuvo tanta importancia para nosotros la evangelización primera de los franciscanos. Y en esa perspectiva histórica, Pedro, América Latina está viendo la emergencia hoy día de fuertes nacionalismos en algunos territorios y con mucha fuerza también la revitalización de lo indígena, de los indigenismos. ¿Y cómo se interpreta eso a la luz de esta idea tuya sobre la concepción de lo latinoamericano? Sí, yo pienso que los dos temas tienen bastante de ideológico y de movimientos de ciertas élites ideológicas, más que de una reivindicación popular. Claro. En el caso mapuche, digamos, la única
novedad, me parece a mí, que se ha dado importante, es que muchos mapuches ahora ya son no solo profesionales universitarios, sino que hasta doctores en distintas disciplinas, Sin duda. En historia, en literatura, etc. Entonces ellos están pensando su propia realidad también desde sí mismos, desde su propia tradición particular. Entonces yo creo que a ellos hay que tener siempre las antenas muy orientadas y los oídos muy abiertos a ver cómo elaboran ellos su propia historia, digamos, y cómo interpretan su propia historia. Pero salvo eso, el resto de los nacionalismos fue impuesto por los estados nacionales. Sí, evidentemente fue... Sí, con un rasgo voluntarista. Con rasgo voluntarista. Por ejemplo, en el caso de los mapuches, habían tanto en el lado chileno como en el lado argentino, sí. Y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, en el sur, en la Patagonia. La Patagonia es un campo de libre circulación en que es verdad, es difícil establecer fronteras. Donde se prescinde, digamos, un poco claro, de la frontera, sí. Claro. Y por otro lado, bueno, también ha mostrado los movimientos migratorios de la sierra a las ciudades, que también la población aborigen es bastante permeable, y no solo permeable, sino que en cierta medida deseosa de integrarse a los sistemas, digamos, que llevan a la globalización y a la comprensión más universal del fenómeno humano. Entonces, en ese sentido, yo noto de parte también de las tendencias originales de América Latina, más que una confrontación, un deseo de colaboración. Ahora, separemos los otros problemas que son propiamente, qué sé yo, de derechos conculcados, las reivindicaciones. Claro, gente que le expropiaron los campos, sí, ¿no es cierto?, porque no era posible que las comunidades fueran titulares de derechos de propiedad. Entonces, o pasaban a ser inscripciones individuales o no eran reconocidas como tales. Y se producen entonces una mezcla a veces de cosas. Unas tienen que ver con la tradición cultural, pero otras tienen que ver con circunstancias históricas particulares de la dominación del Estado o de la expansión del Estado a los límites que definió su Constitución para el ejercicio de la soberanía. Entonces, en ese sentido, yo no veo que hayan nacionalismo que tengan un origen cultural expresable en términos políticos, como por ejemplo en Europa. O sea, si tú ves los catalanes o los vascos, sí, o los gallegos o los escoceses ahora, a propósito del Brexit, sí, y todo, ahí no solo hay identidades culturales ancestrales, están en la base, sino sí, que también peticiones o reivindicaciones de autogobierno dentro de lo que es posible en una arquitectura, digamos, que incluye a otros estados y a otras naciones. Pero yo no veo que los nacionalismos latinoamericanos tengan ese carácter, fuerza, sino que más bien se imponen como superestructuralmente. Superestructuralmente, ¿no? Como cierta tendencia ideológica, digamos, de malestar frente a la globalización, por una parte, de buscar una cierta autonomía respecto de lo que ocurre en otros gobiernos y en otros países, o sea, que no tengamos que estar dependiendo a cada instante del cambio de gobierno de nuestros vecinos o del cambio de gobierno más extenso, digamos, de las grandes potencias. Y esas circunstancias le hacen sentido al electorado y por eso vota a esos nacionalismos cuando eso ocurre. Exacto. ¿Eso? Pero normalmente los vota no por nacionalismo, sino que por la reivindicación social que lleva consigo. ¿Me entiendes? Así veo yo claramente, por ejemplo, el caso del peronismo o el caso de Evo Morales,
y en su origen el caso de Chávez. Lo que pasa es que después lo de Chávez derivó o se impuso una cúpula política que no correspondía a la reivindicación original, que era una reivindicación social, digamos, de reconocimiento, de participación, de ser tomados en cuenta. Entonces se da una cierta complejidad, pero... Pedro, en todas estas cosas que estamos hablando, hay aquí una deformación profesional, hay un fenómeno de larga duración, digamos, no una cosa brodeliana, en el sentido de que tú hacías referencia a los franciscanos como los iniciadores de la evangelización y esta cultura que se construye en América Latina. Esa larga duración del mundo colonial, en cierto modo está desafiada, y tú lo mencionabas, por la seducción de la globalización, por la seducción de una idea de comunicación inmediata, pero por otra parte también la sensación que yo tengo, por eso te pregunto específicamente esto, es que también las culturas locales siguen teniendo algún tipo de vigor, y no sé cómo lo ves tú eso. Lo veo exactamente igual, o sea, la comunicación audiovisual y especialmente los aparatos electrónicos pueden ayudar a difundir, a multiplicar, pero incluso también a difundir las visiones críticas y a través del humor. O sea, una de las cosas que más me ha impresionado, cosas que yo no conocía antes porque no me dedicaba a eso, pero al revisar el Twitter y todas las redes sociales, uno ve la cantidad de humor que hay y de los memes. Los memes, claro, y de la picaresca detrás de... Que eso obviamente no es de una cultura escrita en el sentido que la conocimos europeamente, o sea, de la literalidad a lo Kant o cartesiana. No, es más bien una construcción contingente, altamente contingente, y por lo tanto propia de una conversación. De una conversación. De hecho, tú citabas en tu lección del doctorado un vocablo nuevo, ¿no es cierto? La chispeza. La chispeza. Claro. Que puse que era de un destacado deportista para no mencionarlo con nombre y apellido, no me parecía en el salón de honor. Pero son justamente estos aparatos los que nos dejan a todos hablando de la chispeza y adoptando además ese término. Sí. Pero la chispeza, ahí tú tienes una invención típicamente nuestra, mestiza, criolla, como quieras llamarla. Y típica de la oralidad. De la oralidad. Claro. La chispeza no es la fina ironía de Oscar Wilde, ¿me entiendes? No, sin duda, claro, tiene otra raigambre. Y es mucho más contingente, o sea, está destinada a explicar una situación puntual en un momento, y que después, claro, encantó, y entonces otros la difunden y la multiplican y la adoptan. Pedro, otro fenómeno que es muy determinante de nuestra época, de estos tiempos, es la cuestión medioambiental, ¿no? Y ahí la pregunta es que no sé cómo lo interpretas a la luz de lo que ha sido tu pensamiento, ¿no? ¿Es posible pensar a la luz de la cuestión medioambiental en una especie de voz latinoamericana por la que tú en algún momento clamabas, por lo menos respecto de las ciencias sociales? ¿Y cómo se entiende eso también? ¿Es la cuestión medioambiental? ¿Es como una respuesta, una reacción por más comunidad allí donde ha habido mucha autonomía durante mucho tiempo, mucha autonomía individual? ¿O no? ¿Cómo se entiende? Bueno, hay varios factores que me llaman la atención. En primer lugar, que evidente que toda la tradición ritual, mítica de nuestro pueblo, tanto de lo originario como del mestizaje urbano, tienen el tema o la cercanía, digamos, con la naturaleza y con los símbolos de la naturaleza a flor de piel. O sea,
los cerros, los ríos, todos son símbolos de la relación del ser humano con la naturaleza. Ujú. O sea, siempre se ve al ser humano no sobre la naturaleza, sino que inserto, vinculándose con la naturaleza. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que de repente viene la intervención urbana, en fin, y te cambian esos parámetros. Y frente a eso, entonces la gente como que reacciona un poco. Por ejemplo, ¿no es cierto?, los dos grandes ejes que tenemos aquí en Santiago, que es la cordillera de los Andes y el río Mapocho. La cordillera de los Andes no la vemos por el smog y el río Mapocho está enterrado bajo tierra, o sea, se canaliza. Entonces ya dejan de ser referencia. Y uno se pregunta entonces, bueno, ¿y cuáles son los referentes? ¿Dónde está el centro de la ciudad desde el punto de vista urbano? Durante mucho tiempo se pensaba que era en la Plaza de Armas, o sea, la Plaza de Gobierno, llamémoslo así en sentido genérico. Pero ya tampoco lo es, porque con una sociedad descentralizada, con distintos ambientes, tampoco hay una sola referencia, digamos, que haga que toda la geografía se involucre o participe de esto. Entonces yo creo que las reivindicaciones medioambientales han ayudado a recuperar estas referencias naturales. Por ejemplo, el bosque nativo, por ejemplo, lo que hicieron en Aysén con Pumalín y con los parques naturales, o lo que están, digamos, llamando a la reforestación y a devolverle, por lo tanto, el símbolo o a la cultura los símbolos de la naturaleza. Yo creo que esa es una gran reivindicación. Ahora, que esto tenga una articulación política como de defensa de un territorio, lo veo más difícil porque esto mismo también se vive en los países dominantes, industrializados, etcétera. O sea, el problema de la quema de bosque. Claro, ahora tenemos el ejemplo de la Amazonía, pero es cosa de ver California, digamos, todos los años. O Canadá, que ha tenido incendios y en un territorio que nunca jamás se pensó que iba a estar sometido a esas tensiones. Entonces, hay una preocupación que verdaderamente es global sobre el medio ambiente, que desde el punto de vista cultural se expresa en una recuperación de los símbolos naturales para la cultura. Ahora, nosotros siempre lo tuvimos en nuestra tradición latinoamericana. Por ejemplo, la devoción más común, ¿no es cierto?, a la Virgen acá es a la Madre Tierra. Claro, y la Madre Tierra es algo que también hoy día se procesa ecológicamente como la necesidad de mantener la alimentación, de la fertilidad, de la posibilidad de subsistir en el tiempo sobre la base de la Madre Tierra. Entonces, son esos elementos que yo creo que han revitalizado la cultura y van a seguir fuertemente revitalizándola. Eso haría pensar que las bases de la cultura de los pueblos originarios tendrían mucho que decir en esta discusión, como ocurre, por ejemplo, en Nueva Zelanda, con los maoríes, ¿no? donde hay un aporte importante de ellos en el análisis, en la reflexión sobre la cuestión medioambiental. Claro. Ahora, yo creo que eso tiene que ver más que por la ubicación de los países o el grado de desarrollo de los países, tiene que ver mucho más con el fenómeno de urbanización. O sea, cuando la urbanización rompe con los símbolos naturales. Y, por ejemplo, si ya nuestros puntos de referencia básicos para sobrevivir en la ciudad son las autopistas, porque en el fondo
vivimos dentro de la autopista. Y de hecho, por ejemplo, ¿no es cierto?, es una de las medidas que a mí me da risa y lástima al mismo tiempo. Una de las medidas de restricción vehicular es del anillo de Américo Vespucio hacia adentro. Hacia adentro. O sea, el hacia adentro y el hacia afuera está determinado por una autopista. Por una autopista, ¿no? Por la circulación del automóvil. Claro. ¿Te fijas? Ahora ahí hay una prueba, digamos, de que podemos ser muy soberbios, ¿no? Porque finalmente la naturaleza tiene más memoria que... Obvio. Y entonces el agua se impone Obvio. y cada cierto tiempo... Cada cierto tiempo Claro. nos lo recuerda. Exacto, Sí. y se produce tragedia, y uno dice, no calculamos. Claro. Y este es otro fenómeno que particularmente en Chile, globalmente, pero particularmente en Chile, también ha emergido con mucha fuerza, que es el de esta crisis. Se ha hablado de una crisis en torno a los abusos ocurridos en la Iglesia. Y eso, si uno lo pone en la perspectiva de este ethos del cual tú has hablado y que te ha orientado tanto en tu reflexión y tu investigación a lo largo de la vida, este ethos latinoamericano, ¿cómo crees que afecta o tal vez no afecta esta crisis a ese ethos latinoamericano católico? Yo francamente creo que lo que más ha afectado es el prestigio público de las instituciones religiosas. ¿Ya? Que nosotros hayamos tenido a lo largo de la historia de América Latina, qué sé yo, sacerdotes que tenían convivencia marital, distintas formas así digamos, de ilícito vinculado a la actividad sexual. Yo creo que eso es parte de la tradición nuestra, o sea, no se niega. Y en eso, en otros países, tal vez más que acá. O sea, en Bolivia, Venezuela, para mencionar algún, Brasil, ¿para qué digo? Uno encuentra a diario fenómenos de este tipo. Y encontraba, dices Y encontraba. tú. Y yo creo que va a seguir encontrando. Ahora, ¿qué cosas son lo que molesta? Lo que marca. Lo que marca. Bueno, primero, el abuso de menores, ¿no sé? Y, digamos, el carácter sagrado que tenía la educación. Porque en eso, si hay algo que la Iglesia se jugó en toda América Latina, históricamente ha sido por la educación. Mucho antes que por otras cosas, que la reforma agraria o que los sindicatos, o que ha sido la educación. ¿Entiendes? Y entonces que la educación quede cuestionada por la práctica de pedofilia, eso es algo muy serio, que quiebra... El rol de la Iglesia Católica en la educación. Eso es lo que a ti te parece que hay que confianza. Claro. La tradición de las confianzas. ¿Está bien? Pero eso afecta más que nada, no a la educación en sentido de la educación cotidiana, de la relación persona a persona, sino que afecta más bien a las instituciones, o sea, a la escuela, el instituto, la universidad, o sea, la institución que ampara este tipo de conducta. Y entonces, vinculado a eso, me parece a mí que la otra gran fuente de desprestigio es la hipocresía o el ocultamiento, digamos así, de los fenómenos. A lo que voy yo es que hay que distinguir como una persona que está siguiendo un camino y que de repente por coyuntura de la existencia, ¿no es cierto?, por circunstancias, desvía su camino momentáneamente porque se enamora o qué sé yo qué, a otro que sigue institucionalmente, casi diría maquiavélicamente o sistemáticamente por lo menos, un patrón de conducta sabiendo que se va a escudar protegido por una institución. ¿Entiendes? Ahora, eso se da en todos los planos, ¿eh?
no solo en este más trágico del abuso sexual, también dentro de la universidad. O sea, yo siempre hablaba, cuando era autoridad en la universidad, en contra de los divos, digamos, de los que buscaban la universidad por el prestigio. Los divos universitarios, los dices divos tú. universitarios, que en el fondo usaban la universidad para su propia imagen y no para... No se veían a sí mismos sirviendo a la universidad. Son unos polizones, digamos, claro, que se suben al barco de la universidad. Claro. Sin... Y por eso, ponte tú, en mi caso personal, y esto fue una opción personal, yo tomé la decisión siempre, tuviera el cargo que tuviese, fuese desde que era prorector, decano, director, siempre yo hice clase en primer año, en el primer semestre. Siempre. O sea, con los estudiantes que venían entrando. Y otros decían, no, pero si tienes que investigar, porque hay que publicar. No. Los estudiantes de primer año para mí son lo más importante, porque esta es una experiencia de solidaridad intergeneracional y no un conjunto de divos. Yo te diría cuando los niños chicos, chócale. Yo he hecho desde que volví de Europa, digamos, del doctorado, siempre he hecho primer semestre, primer año, y me niego, me tendré que jubilar, digamos, porque me quiten ese... Pero yo creo muy interpeladora esa experiencia. Responde mucho como a la esencia de lo que uno, de cómo uno experimenta la universidad, digamos, como un espacio de libertad para juntarse con otros y ayudar. Aprender con, ¿no? Y aprender con y buscar la sabiduría en conjunto. En conjunto. Pero tú acabas de hacer una cosa muy interesante cuando dice opté siempre por hacer clase, de hacer docencia, y en primer año y otros me decían, no, tienes que investigar. ¿Tú adviertes que ahí hay una tensión no resuelta o mal resuelta? Yo creo, Pedro, que más resuelta. En la cuestión de la docencia y la investigación en las universidades hoy día. Claro, y eso tiene múltiples aspectos, desde aspectos institucionales, propiamente, que se ponen los incentivos en la obtención de proyectos de investigación, y si de más envergadura mejor, sacrificando la docencia de pregrado. A veces yo no discuto que, por ejemplo, en periodos determinados de la historia fue necesario porque la investigación estaba muy de capa caída, entonces había que poner incentivos ahí. Pero nunca al precio de olvidarse del compromiso que tenemos con los estudiantes pregrados, que desde mi punto de vista es el compromiso primero que tenemos como universidad. Entonces, hay ahí un problema de incentivo administrativo, digamos así, de premiar, de no premiar la docencia y premiar la investigación, o en fin. Pero que yo justifico también que se haga por periodos determinados, pero no a permanencia. Pero hay también una cosa más de fondo, que eso es como lo que a mí me preocupa, y es no entender la universidad como una convivencia intergeneracional. ¿Entiendes? O sea, de que en el fondo la mayor esperanza que puede tener uno es formar gente que va a tomar la posta cuando uno no esté. Y no que sea reconocida en una revista después de muerto. No vamos a saber las revistas que nos publicaron los trabajos. En cambio, sí vamos a saber los que continuaron el camino. Y entonces hay ahí también una cuestión de fondo, y es que una cierta tendencia a un cierto utilitarismo o funcionalismo excesivo, que la gente
se oriente tanto a los logros y al objetivo propio, que descuide que está en una experiencia cultural más amplia, que es de solidaridad intergeneracional. Y eso que tú describes, Pedro, ¿cómo ves tú que impacta o tiene implicancia? ¿De qué modo en el ámbito específico de las ciencias sociales, en el tuyo? Por ejemplo, que no se interesan en hacer clases a pregrado. ¿Ya? Que todos quisieran hacer clases en posgrado y tener proyectos de investigación interdisciplinaria con colegas de otras disciplinas. Y entonces, al final, mandan a los novatos, digamos así, para que se hagan cargo del pregrado. Uh-huh. Entonces, existe una tendencia fuerte de eso, a desentenderse de los jóvenes. Mi opinión es una forma de ceguera, digamos, porque al menos la experiencia que me ha tocado vivir en todos estos años haciendo primer semestre, que es donde lejos más aprendo yo, Claro. es con que las preguntas que te cambian, las cosas, te da una tomada de pulso de cómo es la juventud que está llegando, pero es muy refrescante, digamos. Yo comparto plenamente eso. Mi experiencia fue igual. Y entonces te saca de tus anteojeras, que a veces pueden ser muy, muy pesadas, ¿no? Claro. En ese contexto, Pedro, tú has hablado otras veces en tu ensayo de este pensamiento de síntesis. Y Cultura y Modernización en América Latina es un ensayo de síntesis. En este contexto que tú estás describiendo de cómo ves a las universidades hoy día, ¿qué posibilidades tenemos en las universidades de que allí se desarrollen esta búsqueda de pensamientos de síntesis? Yo pienso que el pensamiento por su propia naturaleza busca la síntesis. Uh-huh. O sea, que no es desconocer la variedad, por el contrario, es estar abierto a toda la variedad y al relativismo de las circunstancias y a la relatividad de los puntos de vista, ¿no?, que tienen las disciplinas, que tienen las personas según su edad, según su condición sexual, en fin, hay una variedad, pero el pensamiento siempre trata de unificar, porque el comprender algo como no comprendido todavía, o que me exige replantear los conceptos con que había estado trabajando hasta ahora, es una forma de buscar la síntesis. O sea, síntesis no es una sumatoria, Uh-huh. sino que es dentro del eje que uno está siguiendo, ¿no es cierto? Que, digamos así, la gran diferencia entre cultura, los que se orientan a la cultura, digamos, y los propiamente científicos, es que el horizonte, el eje del horizonte de la cultura es la sabiduría. O sea, es un pensamiento sapiencial. A eso es lo que aspiramos. El otro, en cambio, es un pensamiento eficiente, o sea, que sea capaz de producir resultados que cambien las cosas, Uh-huh. que produzcamos más chicos, que produzcamos más. Por ejemplo, en ciencias básicas, dices tú. Claro, Uh-huh. o en ciencias básicas o ya en las ciencias aplicadas. Yo creo que las dos cosas conviven en la universidad, pero creo que la sabiduría tiene una mayor capacidad de síntesis, de amplitud y de síntesis que el otro pensamiento. Tú has planteado también, Pedro, a propósito de la síntesis, de la convivencia, del conocimiento en las ciencias básicas, en las ciencias aplicadas con el de la humanidad y las ciencias sociales. Has planteado el tema de la posición de la filosofía y de la teología en este desarrollo de la sabiduría. ¿Qué evaluación haces de eso, de esa posición en las universidades hoy día y en nuestra universidad concreta? O sea, yo creo que esta dicotomía, digamos, que mencionaba yo entre orientación a la sabiduría o orientación hacia el
conocimiento práctico, digamos, Sí. cruza todas las disciplinas, también la teología y también la La filosofía. filosofía. Entonces, tú claramente eres capaz de distinguir quién es un filósofo a quien es solo un profesor de filosofía, en el sentido así inglés del lecture. Sí, sí. O sea, alguien que toma la filosofía desde el horizonte de la sabiduría se encarga de rescatar todas las preguntas que tienen los otros para reinterpretarlas, volver a redefinir su horizonte y provocar, como en la expresión que a mí más me gusta, que tomo de Gadamer y la citaba ahí en la lección, la fusión de horizontes. ¿Entiendes? O sea, el sabio es el que es capaz de fusionar los distintos horizontes, incluso comprender que aquel que tiene un interés práctico solamente y no en la sabiduría, sin embargo, es parte de una de las posibilidades del saber y por lo tanto del conocimiento. Entonces, yo creo que tanto en la filosofía como en la teología ocurre lo mismo. Tú encuentras que hay teólogos que son capaces de pensar y de llegar al fondo desde, qué sé yo, 2 versículos del Evangelio, a otros que necesitan un aparato crítico de miles de páginas para llegar a la misma conclusión que habían llegado 100 personas antes que él, digamos, a lo largo del tiempo. Entonces, más que la disciplina o la teología como disciplina, yo creo que lo importante es la orientación de sabiduría esencial o existencial con que uno se enfrenta a la teología o a la filosofía. En la lección, cuando recibiste el doctorado honoris causa, conversamos después con Claudio, que nos resultó muy interpelador a los dos la referencia que tú hiciste a la soledad como un valor en el ejercicio del ser universitario. Y queríamos pedir que desarrollara Claro. eso. ¿Por qué en esta convivencia intergeneracional, sin embargo, hay este espacio para la soledad como valor? Yo creo que es como decimos siempre, que hay que tomar distancia para ver un fenómeno en su conjunto. Eso es lo bueno, digamos, de la perspectiva de Brodel y de los que ven la larga duración. La larga duración, en el fondo, es tomar una distancia que te permite ver el fenómeno en su conjunto. Claro, corre el riesgo de repente de ocultar los detalles. Ya, está bien. Pero es mejor poder recuperar los detalles cuando tú tienes la visión del conjunto, porque de otra manera no sales de los detalles y por lo tanto no puedes referir al conjunto. El sentido siempre está referido a una totalidad, aunque sea provisoria, pero a un horizonte. ¿Entiendes? Uh-huh. Y desde ese punto de vista, entonces, se necesita una cierta distancia, que puede ser una distancia en el tiempo, buscando periodos de más larga duración, una distancia en relación a los intereses económicos de la aplicación. Y hoy día es algo, eso, nada trivial, porque sabemos que la ciencia y los productos de la ciencia pueden generar mucho dinero y hacer riquísimo a muchas personas. ¿Entiendes? Generar también la distancia del poder político, de la discusión del turno, del foro público, que en el fondo uno decida si hay cambio climático o no hay cambio climático según le convenga al que está en el Parlamento. Entonces, cuando vienen todos estos intereses
que te disminuyen el horizonte, sea por los intereses, sea por el plazo, por la larga duración. En el fondo uno no puede pensar, termina finalmente por adherirse simplemente a la mayoría. Entonces, por eso Shelsky, el autor que yo cité, escribe su libro sobre la universidad, se llama Soledad y Libertad. ¿Mm? Y después, en un texto que yo daba siempre a leer en mis cursos de Hannah Arendt, ella habla justamente también de la distancia, pero la llama, para no caer en el concepto o en la emotividad negativa que puede tener el concepto de soledad, habla de solitud, o sea, de saber que en el fondo la libertad de pensamiento al final está sola, porque está enfrentada a sí mismo, a tu propia capacidad de darte por satisfecho con el resultado de la inteligencia. Y ahí hay un punto que a mí me parece que es esencial en la vida universitaria, ¿no? Y es que si tú te das por, y entre paréntesis, por eso a mí no me gustan mucho los premios, ¿no? Para nada. Si tú te das por contento o por satisfecho, digamos, por el reconocimiento que tienes de otro, o te das por contento por la satisfacción de tu propia reflexión, de tu propia experiencia de libertad que representa la actividad intelectual. Entonces, pero eso está en las antípodas del incentivo, Pedro, de la idea del incentivo. Claro. O está en la esencia del incentivo, en la esencia, pero en un límite del incentivo propio. Claro, desde ese punto de vista, claro, si la universidad se ve solamente como una institución utilitarista, digamos, como una empresa, claro, es muy difícil poder llegar al núcleo del sentido. Ahora, es muy fascinante la idea que nos propone, y además la referencia que hace a la Hannah Arendt, ¿no? Porque es un encuentro de solitarios. Yo le contaba a Eliana que me hacía pensar en temas que yo estudié doctorado, digamos, el jansenismo del siglo XVII. Entonces, los señores de Port-Royal son los solitarios de Port-Royal, claro, pero que viven, que se juntan, pero son solitarios que se juntan y conviven haciendo de esta vivencia de solitario, de esta religiosidad más personal, una aventura común. Y eso es la universidad, en el fondo, claro, ¿no? Claro. Una aventura de solitario en el sentido más rico del término. Solitario en convivencia. Exactamente. Claro, porque justamente en la medida que alguien está mucho más consciente y aprecia mucho más hondamente la libertad de su propia inteligencia, mucho más convivencia puede hacer con otro que alguien que tiene dudas sobre eso, ¿no? O sea, el que tiene dudas sobre la propia experiencia intelectual, no puede, ¿qué va a enseñar? No puede enseñar nada. Entonces, yo creo que esa cuota de autonomía propia de la libertad, y en este caso aplicada a la libertad del espíritu, que es la libertad que mueve la inteligencia, exige un cierto distanciamiento, una cierta, o sea, de considerar que uno no es el centro, sino que uno está en el medio de un horizonte que lo envuelve y que se mueve con uno. Porque no es que uno se cambie de un horizonte a otro, sino que uno se desplaza y el horizonte va caminando con uno. Entonces, esa idea del horizonte que se desplaza con la propia actividad de la libertad de la inteligencia, yo creo que es como, para mí por lo menos, ha sido siempre de la esencia de la experiencia universitaria. Y esa es la que yo valoro, más que cualquier tipo de reconocimiento. Qué bonita idea esa del horizonte que se desplaza, porque no es un escaparse del horizonte. Exacto. Que produce frustración, sino al revés, un constantemente ampliar la posibilidad. Ampliar. Sí, muy bonita idea.
hasta que llega a fusionarte con otro. Claro, Eso claro, es lo claro. que Gadamer Claro. postula como... Pedro, te hemos robado mucho tiempo, pero no queremos dejar, lo habíamos conversado también con Claudio, de hacerte una pregunta que es más personal, ¿no? Y tú ahora, a propósito de la experiencia universitaria, has entrado en un territorio que es más personal. Y en los últimos años te tocó enfrentar desde un punto de vista personal también una experiencia de límite, de enfermedad, de dificultades desde el punto de vista de la salud. ¿Cómo has incorporado esa experiencia a esta reflexión sobre tu horizonte? Bueno, yo lo primero que a mí me ha llamado la atención, a mí mismo, es que no ha sido nunca una experiencia traumática ni angustiosa. No lo has experimentado así. Sino que ha sido siempre con una tranquilidad de que si está en mis posibilidades recuperar la inteligencia, bien, y si no, será a la medida de lo posible, ¿no? O sea, nunca sentí como angustia por no tener la meta de poder pararme solo, de poder caminar solo, de dejar la muleta, y menos para la escritura. Ahora, en ese sentido, para mí, les confieso que escribir este discurso para el doctorado fue bastante sanador para mí, porque me dio la oportunidad como de meterme en la historia intelectual, digamos, claro, sin otro motivo que dejar un testimonio para los que vienen después, digamos, y que si ellos les hace sentido, macanú, y si no, bien. O sea, desde ese punto de vista creo que fue una experiencia que a mí me ha sorprendido. Entonces es un proceso largo, pero no fue angustioso en lo absoluto, sino que más bien como de recuperar la esencia de lo que uno es. Y cada vez más llego a esta idea que mencioné ahí, que es la libertad del espíritu, la esencia del humano. Ahora nos regalaste con este discurso, y pienso hablar por muchos, ¿no? una reflexión riquísima, pero también nos regalaste un recorrido por tu vida. Hay momentos donde hablas sobre los encuentros, sobre los cruces disciplinarios, sobre las personas que te encontraste, sobre Víctor Ferré, por ejemplo, las referencias que hace a tus maestros. Es muy emocionante, y al menos para alguien que se dedica a la historia resulta un gran regalo, ¿no? El seguir la aventura en el tiempo y en el espacio de una persona que ha buscado, ha luchado por ser libre y por servir. Una cosa extraordinaria. Sí, muy inspirador para los profesores, los Yo universitarios creo que a todos en general. nos pasaría lo mismo, ¿no es cierto? Si usted, cualquiera, tiene que pensar quiénes fueron las personas que prendieron la ampolleta, que dieron el estímulo, que presentaron una idea, en fin. O sea, uno vive sobre las espaldas de otro.